Y entonces, Maite, dime, ¿en qué momento fue que tomaste la decisión de venir para acá, para Brasil? Bueno, yo tomé la decisión para venir para acá, para Brasil. Más bien lo que me impulsó a venir, siempre tuve ganas de salir del país, pero Brasil siempre ha sido el país que más me gustó. Y mi esposo lo sabía y mi hija también. Entonces ellos decidieron por detrás de mí hacerme ese regalo de venir para acá, de sacarme un pasaje para Brasil algún día. Pero más no nos decidimos por la situación y la enfermedad que tenía mi esposo. ¿Qué tenía? Sí, porque él falleció antes de venir para acá, pero nos decidimos por eso, para que él tuviera un poquitico mejor calidad de vida. Y fue así como empezó mi travesía, fue así como empezó mi historia. ¿Y cómo hiciste? Mi historia de venir para Brasil. Ya una vez ya que tú sabías todo ya que iban a venir para acá, él todavía estaba vivo. Él murió el 29 de septiembre. Ya. Y nosotros teníamos fecha para venir para acá el 29 de octubre. El 25 de octubre. 25. Él murió antes, ¿entiendes? Y entonces nada, ya teníamos comprado los pasajes, ya teníamos todo y tuve que venir sola, una travesía bien dura. ¿Cómo fue? Háblame un poco de la travesía, las escalas que hiciste. En comparación a otras personas que escuché ahí donde se hacen los papeles para trabajo. Para trabajo no, para coger los papeles para estar aquí en Boavista. O sea, en Boavista. Escuché historias que yo dije, yo vine bien, yo estoy bien, porque las historias que oí ahí eran catastróficas. Pero bueno, salí de Cuba el 28. El 28 llegué aquí a Boavista el 29. Allá a Boavista. Allá a Boavista, sí. Llegaste a Brasil. Llegué a Brasil el 29. Pero ¿cómo fue? O sea, cuando saliste de Cuba, ¿el avión fue directo para Guyana? El avión vine por Guyana. Salí por Guyana, pero hice en Santo Domingo, hice una escala de 4 horas, que fueron desesperantes porque para ahorrar el dinerito no compré nada, no quise comprar nada. No quise gastar nada y pasé hambre esas 4 horas, porque hasta incluso salí de la casa que no quise comer nada, estaba bien nerviosa, no dormí nada ese día, estaba bien cansada, y todo ese proceso sola. No tenía miedo de quedarme dormida en ese aeropuerto de Santo Domingo, ni de caminar ni nada, porque además no nos dejaban salir de Santo Domingo y del aeropuerto, sí, claro. No nos dejaban salir. Y ahí estuvimos las 4 horas ahí con las personas, yo nerviosa, mirando a todo el mundo, no sabía quién venía conmigo, no sabía quién era el grupo de mi travesía, no sabía nada. Y arriba de eso, dolorida con lo que yo estaba pasando, que fue todo muy rápido. Bueno, ahí hice las 4 horas. Cogí un avión que me llevó hasta Guyana. Cuando llegué a Guyana, llegué como a eso de las 7 de la noche. Nerviosa también porque no tenía internet, no podía. Al fin me estaban esperando ahí en Guyana un señor. No le entendía el idioma, pero me tenía la foto mía. Sí, como hacen todo. Y entonces ya él me separó, me di cuenta que habían varios grupos y él estaba separando los grupos de los que él estaba esperando. Ya vi que ya había más personas que iba yo al lado de ella, que ya yo me encontré con personas que iban a viajar conmigo, no eran con mi mismo contacto, pero sí que iban a viajar conmigo, pero iban a hacer que era la travesía, sí, conmigo. Me di cuenta, entonces una guaguita como un van así, una chiquita, y ahí fuimos como 22 personas metidas adentro. En la misma guaguita. En la misma guaguita. Fue con mucho miedo también porque manejan a lo loco, una forma de manejar que además, con todos los nervios que yo tenía, con todas mis preocupaciones y todo, tenía la preocupación de que pasara algo. Claro. Bueno, todo bien, saliendo del aeropuerto, todo estuvo hasta un tramo bien, pero en el segundo tramo nos paró la policía. Hasta el aeropuerto, fuiste cuando saliste del aeropuerto, ajá. Hubo un tramo que todo bien. Me di cuenta que en la misma guaguita estaban persiguiendo, o atrás de nosotros había más guaguitas, más carros.
venían como carros así, que paraban y ellos se paraban y conversaban. Y seguían. Y decía, ay Dios mío, que no pase nada. Seguimos. Hubo un tramo que paró la policía. La policía habló con ellos, no pasó nada y seguimos. También ahí me asusté muchísimo, porque ya tenía con muchos cuentos, muchas historias de muchas cosas que podían pasar, incluso las prendas, el dinero, todo. No venía niño con nosotros. No. Bueno, esa van nos llevó a esa hora a un punto de una casa que llegamos. Había muchas más personas en esa casa también. Había muchas más guaguas también. Habían guaguas con personas que estaban saliendo. Me di cuenta después que era que nosotros íbamos ahí a hacer un 5 nada más. Nos dieron ahí comida, refresco, agua. Estuvimos ahí, había wifi, me pude conectar con mi sobrino, me pude conectar con mi mamá, con mis familiares. Y ya, de ahí rápido vi que se estaban yendo gente en guaguita, la estaban montando en guaguita. Nos dejaron a nosotros nada más que en el último grupo que habíamos llegado. Subió un señor gordo, él joven, se sentó y empezó a llamar por las fotos, y en las fotos había escrito el dinero que debía cada cual. Sí. Yo veía que a mí no me llamaban, Ya te lo habías pagado. Y ya me di cuenta que yo lo había pagado ya, yo sí lo había pagado todo el cubo. Y entonces ya, cuando terminó con todos nosotros, nos bajó, nos empezó a montar en guagua. El grupo que iba conmigo nos montó en una guagua. Saliendo de ahí nos dieron también una java negra con unas meriendas que eran para 2 personas. Como yo iba sola, me pusieron la merienda con otra señora, otra muchacha, que también iba sola. O sea, una java para... Ajá. Ya de ahí empezó la verdadera travesía. Que fue de Guyana a Boavista. De Guyana a Boavista. A Boavista. ¿Cómo fue en el transcurso ahí que aconteció? Hasta el límite de Brasil. Sí, hasta la frontera. Hasta la frontera. Entonces, ahí en esa guaguita fue un recorrido larguísimo. ¿Cuántas horas más o menos? Bueno, fueron como 12 horas, porque yo salí por la noche como a las 11 de la noche. Y yo llegué en realidad a Boavista como a las 7 de la noche igual, pero a la frontera, a los límites. Fue como a las 7 o 8 de la noche. Sí, entonces fueron 24 horas casi, entonces. Casi 24 horas. Llegaste No. En realidad, hasta Guyana a las 7. En la frontera llegamos ahí a un límite como a las 3:30 de la tarde. Llegaste, hiciste de la travesía súper rápido. 3:30 o 4 de la tarde. Y desde donde salimos de las canoas esas a el punto donde me dejaron en mi hostal, llegué como a las 6 y pico por ahí. Entonces, en el transcurso de terraplén, ese primero. En ese terraplén sí vi cosas, muchísimas cosas. Vi animales, vi monos, una serpiente grandísima y gordísima. Yo en realidad no le tengo miedo a los animales. En realidad yo no le tengo miedo a los animales. Pero ¿te impresionó? Sí, claro, wow, porque yo he visto en Cuba una serpiente bien grande, gorda, en un monte. No, normal ¿cómo se llama esto de los niños? El parque en el zoológico. En el parque zoológico. Pero, y hace años. Yo en realidad yo no había visto así esa cosa tan al vivo ahí. Pero bueno, en el transcurso entonces de Guyana a Boavista, cuando ibas en la van. Tuve mucho miedo también porque era muy oscuro, eran terraplenes, calles que no tienen pavimento, era monte, todo oscuro. Y un momento el muchacho paró y dijo, voy a dormir porque no pueden bajarse y caminar. Yo dije, de aquí nadie me baja. Yo ni hice pipi, yo ni comí nada, yo ni tomé nada, yo ni dormí tampoco tan siquiera. Nada, en toda la madrugada, los ojos. Cuando él me dijo que se iba a acostar, yo dije, déjame recostarme un poquito, porque yo venía al lado de él en el carro, y dije, voy a dormir un poquitico. Pero dije, ¿qué va? Yo no puedo. No podía. Veía a la gente que caminaba, que realmente yo no podía. Yo no me bajé nunca del carro a nada. Es complicado. Nunca. Por miedo y por todas las cosas que yo tenía, todos los cuentos que yo tenía en mi cabeza, yo no me bajaba. Bueno, nada.
Seguimos. Cuando llegamos, ya amaneciendo, ya paramos en una casa que nos dieron también comida, nos dieron Que es la que estaba en la frontera. Y ahí casi ya llegando a la frontera. Fue que nos dieron una comida. Y tú saliste bien. Yo he escuchado que hay otras personas que llegan ahí, como yo, y nada, no fue, de hecho, ni entramos a la casa ni nada, ni una comida, ni nada. Fue bájese y ya cambiaron de chofer. No, esa fue la última casa. Eso que tú me estás diciendo fue la última casa. No había llegado entonces a la frontera todavía. Pero casi ya. Sí, casi. Fue antes que el carro se montara para cruzar el río. Antes o después. Exacto. Más o menos antes por ahí, antes que el carro tú sabes que se monta en una... Sí, pues no llegué a esa. No había llegado ahí en esa casa nos dieron almuerzo, qué sé yo, y ya. Pero igual a nosotros nos dieron, cuando llegaron a esa casa que tú dices que ellos se acuestan, salen y se acuestan en las hamacas, todos los choferes, a nosotros no nos dejaron bajarnos ni nada. Incluso llevaban otras van y la gente sí se podían bajar, tú veías que la gente se bajaba, pero el chofer de nosotros nos dijo que nosotros no podíamos bajarnos, pero bueno. Sí, nosotros sí, ellos bajaron como 2 veces, 3 veces, ellos dejaron que se bajaran y hicieran tip y todo eso. Pero ya yo no me bajaba, como te decía, yo seguí. Y en un punto también, antes de ya salimos de la chalupa esa que montan la guaguita para cruzar el primer río. Cuando nos bajaron de ahí, ellos se metieron para un monte y nos volvieron a dejar que tiráramos los pies, que tomáramos agua, que meditáramos de lo que ya nosotros traíamos de la cama. Y ahí no nos dieron nada a ellos, ya nosotros traíamos la cama de la merienda. Estuve un 5, ellos fumaron, qué sé yo, ya nos montaron, era un monte, ellos entraron en un monte. Ahí sí oriné, ya no aguantaba más. Subimos de nuevo y ya fue hasta la casa donde tú estás hablando, del punto donde ahí ya más que llegamos, 5 minutos. 5 minutos nos bajaron, él se despidió de nosotros, salió, se fue. Todos los justos que estaban arriba los bajaron. Los bajaron y ya entonces llegó otro señor, un prieto con un moñito hecho, moro así, y se montó, porque llegamos 2 van juntas. Siempre éramos, esas 2, siempre éramos nosotros, ellos se bajaban y conversaban. Era el mismo grupo. Y entonces llegamos ahí a esa casa ya, ahí sí, nos pusieron como en un parqueo hacia adentro, que ellos parece que se dedicaban a llevar paquetería y eso, porque habían bastante cosas. Uno de los choferes que venía con nosotros, después que bajó nosotros, empezó a cargar toda esa paquetería. Vino ese prieto, nos montó al primer grupo y se lo llevó y nos dijo que lo esperáramos ahí 5 minutos. Se fue y cuando viró nos recogió a nosotros. Nos montamos y nos llevó, todo fue rápido también. A mediación de carretera se desvió y se metió por un monte. Y es que yo entendí, yo dije, empezó la otra travesía. Pues pensé que había terminado, había llegado, pero no. Empezó la otra travesía. Cuando nos metieron para ahí, era monte para abajo y todo era caminando rápido de día. Caminando rápido, ahí nos esperó a mediación del monte otro hombre que fue donde nos entregaron. Ese hombre nos bajó río abajo. También voy a ponerle ahí algunas imágenes. Yo hice video. Río, de esa parte no, de bajar así no hice video, pero sí de las canoas. Y bajamos, ahí vi que eran unas canoas tipo indio. Yo dije, ay mi madre, y esta cosa, hay un río inmenso, yo que no sé nadar. Yo dije, ay Dios mío, esto va a costar. Entonces con los bultos, no, y las personas protestando, asombradas con miedo, porque decían que se van a meter ahí. Igual es lo que te digo, tú estabas de día. Imagínate esa misma proceso de noche. Bueno, nos montamos, las chalupas se hacían así para los lados, el agua ahí mismo. Yo decía, ay Dios mío, ¿y esto qué cosa es? Ay mi madre, yo decía, ay, ¿dónde yo estoy metida? Ahora sí. Yo, bueno, Diosito, si tú dejaste que yo hiciera esto y esto estaba en mi camino, yo espero que todo salga bien. Me monté con miedo, pero después de todo soy valiente, me monté. Y yo grabando, ahí sí empecé a grabar y seguimos. Cuando ya cruzamos el río nos esperaban otras personas más, me ayudaron a salir y a sacar los bultos. Era una lomita también así para arriba. Me di cuenta, estaban tomando. Yo cuando crucé era de noche, yo ni vi. Ellos estaban tomando. Yo no me fijaba. Ellos estaban tomando cantidad de cerveza. Sí, estaban viendo.
Y ya cuando salimos de ahí, que llegamos ahí a la lomita esa, nos subieron ahí, ya, ellos nos decían que subieran. Cuando subimos era una acampada, un terraplén, pero como subida así. Sí. Ahí fue donde se me aflojó a mí los pies. Ok. Pues parece que mucho cansancio, mucho todo, una mochila aquí, la cartera de mano aquí, y la maleta que yo la arrastraba, pero no, era un pavimento con piedra y mata. No podía arrastrar la maleta, pero tampoco yo podía cargarla. Eso me mató. Eso me mató. Tenía que caminar rápido. Yo entendía que tenía que caminar rápido porque si no me quedaba atrás en el grupo y tenía miedo que me dejaran. Que me dejaran y yo no quería quedarme sola atrás. Había un hombre que se quedaba atrás de nosotros, ¿no? Pero yo no quería quedarme atrás sola. Y entonces hubo un momento que ya no pude más. Empecé a llorar y me paré y dije, no puedo, no voy a llegar, no llego. Y las mismas personas del grupo que venían conmigo, que todas nos ayudamos, la verdad, me decían, ¿cómo tú no vas a poder? Sí, tú vas a poder. Si ya nosotros estamos aquí. Había una muchachita que venía atrás de mí, jovencita, gordita, y me decía, respira, coge aire por la boca y respira. Por la nariz, suéltala por la boca y respira. Y yo decía, no puedo más. Y los hombres que iban solos me cogieron, uno me cogió la maleta, el otro me quitó la mochila y yo me quedé con la de mano nada más. Y pude caminar, pude avanzar. Pero sin aliento, no tenía aliento, no podía respirar. El corazón se me salía, me dolía. Y vaya, increíble. Ese fue el momento que me aflojé. Que me aflojé, que decía, yo no llego. Y Dios sabe lo que hace porque tampoco mi esposo lo iba a aguantar eso. Dios sabe lo que hace. Y entonces nada, llegué ahí arriba, estaban varios carros modernos. Ahí también montaban en los carros por la foto. Me llamaban, pero ya hubo un momento, eran bastante y nos demorábamos. Ya ni foto, ya decíamos, sí, yo también por montarme. A nosotros era de noche y era. Porque me iba a quedar, veía que todo el mundo no cabía en eso. Es como montarse, yo lo dije en un video, es como montarse como en un lado, montar 8 pisos. Más o menos, exactamente. Porque, sí, y hasta más porque tienen los gustos también ahí. Sí, exacto. Cuando yo me monté, arriba tuve que montar una muchacha. Fuimos 3 sentados y los 3 teníamos que montar una gente arriba. O sea, ya atrás, que era un asiento de 3, éramos 6. Y en el asiento adelante también montan 2 también. Pero no, la que iba más cómodo y 10 con el chofer dentro de un lado. No, la que iba más cómoda adelante, que no le montaron a nadie arriba. Pero porque fueron carros como la prácticamente así. No, era un carro que de atrás eran 3 y adelante 1 y el chofer 2. Nada. Bueno, ahí fue un recorrido como de 2 horas más o menos. 2 horas o 3 horas. Para llegar arriba eso, yo tenía los pies entumidos, me dolía. Yo creo que esto también fue lo que me afectó. Los dolores en los pies, porque no me podía mover, no podía estirar los pies. Eso es ahí sin moverte las 2 horas y... Yo creo que esas 2 horas para mí fueron más pesadas que las 24 horas de Guyana. Yo en realidad pasé y eso que lo mío no fueron 2 horas, lo mío fueron como 40 minutos y oye, las lágrimas. Yo la pasé ahí, esa travesía, ese pedazo fue el que yo sentí que para mí era un poco más duro. Porque en realidad yo, en comparación, ya te digo, con todos los cuentos que yo escuché, yo ni me metí en ningún pantano, ni el agua me llegó por aquí, que una dice que no se podía mover, que el agua por aquí con los niños chiquitos, que le fue una impresión de que no podía avanzar. Cuando yo venía el pavimento, con muchos cuentos me decían de que si llegaba, que si estaba mojado, que se había que empujar, que si se atascaban, que si resbalaban y daban vuelta. Nosotros nada de eso, porque el pavimento era bien seco, llegamos bien llenos de polvo, era tierra colorada por donde quiera. Menos mal que no había llovido ni nada. No. Cuando nosotros sí había una pila de bandas atascadas así en el pasto. Pero bueno, yo me encontré ahí en la Policía Federal personas que llegaron el mismo día que yo, que dice que las calles estaban mojadas y que fango y todo eso, yo no sé por dónde vinieron o si se hizo, no sé.
no sé, pero hubo, ya te digo, el mismo día, en el estado donde nosotros fuimos, llegó un grupo también que vivía en Guyana y decidió venir para acá. Sí. Y dice que cuando lo traían y eso, le tiraron tiro a la guaguita, a la rueda, que eso se explotó, tuvieron que salir corriendo, se metieron por un monte, se metieron abajo de una cosa desbaratada que habían en un monte de eso ahí, y dice que con los niños chiquitos le tuvieron que tapar la boca a los niños y metido ahí adentro hasta que los rescataron, y que todavía había gente perdida ahí en el monte ese. Ellos llegaron, que a mí me impresionó mucho porque eran de fangos hasta aquí, que tuvieron descalza, todos llenos de fango y todo eso. Y siento, wow, y esto es cosa ahí. Entonces yo hice una buena travesía. No, literal. Yo la pasé bien. Y entonces, a ver, ya estás aquí. Gracias a Dios, ya estás aquí. ¿Qué te ha parecido esto en estos días que llevas? O sea, de Boavista, ahora estás en Florianópolis. Pero lo que viste en Boavista. En Boavista me gustó. Me gustó bastante Boavista, me gustó, la verdad me gustó. Son personas que las pocas personas que conocí, muy buenas personas. Y no estuve mal, lo malo es que yo quería reunirme con mi familia. Pero bueno, para estar en Boavista también se puede estar bien ahí. Me gustó todo bien. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que tienen pensado hacer la travesía también? Mira la cámara. Bueno, sí, yo les aconsejaría que luchen por sus sueños. Es un poco duro, todo el mundo no la pasa bien, todo el mundo no la pasa como uno quisiera pasarla, pero vale la pena el sacrificio. Amén. Vale la pena pasar por tus sueños, luchar por una vida mejor, por ser libre. Pasas un mal momento en la travesía, pero les juro que vale la pena. Vale la pena. Y nada, hasta aquí el video de hoy, entonces espero que les haya servido de algo, como siempre les digo. Y nada, nos vemos en la próxima.